Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto estar aquí desde la Universidad Hebraica de México en este webinar tan especial que ha concitado tanta atención de distintos lugares de México y del mundo, que es ¿qué se esconde detrás del trastorno de déficit de atención e hiperactividad? La Universidad Hebraica tiene un área de bienestar y educación en la que tenemos distintos tipos de programas de grado, de posgrado y especialidades y cursos donde promovemos el desarrollo de profesionales especialistas en distintas temáticas del desarrollo humano, de la atención, de la clínica. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Fortu Benarroch, quien es el director del Centro de Estrés Postraumático de la División de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Centro Médico Universitario Hadassah de Jerusalén. El Hospital Hadassah de Jerusalén es uno de los más grandes centros médicos a nivel internacional y quiero agradecer en primer lugar a la maestra Ethel Feinstein, directora de Hadassah Internacional para América Latina, por permitirnos tener esta actividad y fundamentalmente al doctor Fortu Benarroch por esta presentación. Así que sin más preámbulos, los dejo en compañía del doctor Fortu Benarroch. Muchas gracias, doctor Feinstein, y muchas gracias también a la maestra Ethel Feinstein. Es un gran honor para mí que me hayan invitado aquí y a tener esta oportunidad de compartir las ideas con todos ustedes. El centro que yo dirijo, el Centro para niños y adolescentes con trastornos de estrés postraumático en Jerusalén, ha sido en realidad el primero que se estableció en Israel en este campo, en el sector público, y sigue siendo uno de los más grandes, y esto es muy dentro del cuadro de la acción de Hadassah, que siempre intenta desarrollar servicios ahí donde se ve una falta de servicios. Es lo que pasó cuando en la época de la segunda intifada, en el principio de los años 2000, cuando empezó una terrible ola de ataques de terrorismo en todo el país y sobre todo en Jerusalén, y todo el tiempo llegaban niños víctimas de estos actos terroristas, llegaban a nuestras salas de emergencias en los hospitales de Hadassah, y sabíamos que muchos de estos niños iban a sufrir más tarde de trastornos postraumáticos, y no había en esa época en la zona pública no había ningún centro de este tipo, y Hadassah levantó el reto y creó el centro, y desde entonces, desgraciadamente, a causa de todos los actos terroristas y todos los traumatismos que hay en Israel, hemos acumulado mucha experiencia en el campo, y hoy en día tratamos también otros tipos de traumatismos, no solo por la cuestión del terrorismo, y además de tratar, también implementamos muchos programas comunitarios de prevención, y también enseñamos este tema a terapeutas en otras partes de Israel, y también en muchos programas de ayuda a países extranjeros cuando hay desastres naturales o cosas de este tipo. Pero ahora vamos a dejar por un lado, por un momento, la cuestión del post-trauma, y vamos a hablar un poco del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que, como todos saben, está ahora muy de moda, toda la cuestión de el TDAH, que son las iniciales, lo que en inglés llaman la ADHD, pero vamos a intentar utilizar las iniciales en español. Voy a excusarme de antemano. Yo estoy acostumbrado a enseñar o en hebreo o en inglés, y quizás en algún momento me falte algún término técnico en español, entonces ruego que me disculpen. Este trastorno tiene una prevalencia de entre 3 y 10%, depende
depende de qué estudio se mire, pero lo importante es recordar que en la edad escolar es muy común, muy frecuente, es mucho más frecuente en niños que en niñas, y contrariamente a lo que se pensaba en una época, que era solo una cuestión de infancia, es una cosa que continúa también en la edad adulta en muchos de los casos. Los síntomas del TDAH se pueden agrupar en tres grandes grupos: los síntomas de inatención, los de impulsibilidad y los de hiperactividad. Los síntomas de inatención son, por ejemplo, el chico está sentado en la clase, el profesor está hablando, el chico quiere escuchar lo que dice el profesor, está bien motivado y está realmente intentando seguir el hilo de lo que el profesor está enseñando, pero en un momento dado su pensamiento va a otras cosas, sus ideas empiezan a flotar y no consigue seguir. Cuando se da cuenta de que no está siguiendo y que está pensando en otras cosas, intenta volver a escuchar lo que está diciendo el profesor. Otra vez lo consigue durante 1 minuto o 2 porque hace un esfuerzo muy grande, pero al cabo de un ratito otra vez sus ideas se evaden y empieza a pensar en otras cosas. Y ya al cabo de un rato, pues por mucho que lo intenta, ya ha perdido el hilo de la atención y no puede seguir más la clase. Eso es un ejemplo muy clásico de la inatención. Lo mismo pasa cuando está sentado en casa intentando leer un libro, empieza a leer el libro y al cabo de unas cuantas líneas sus ideas se evaden a otra parte y no consigue. Puede pasar también cuando está conversando con un amigo y mientras el amigo le está hablando, él empieza a pensar en otras cosas y al cabo de un momento el amigo le pregunta algo y él dice que perdón, no. Esos son los típicos síntomas de inatención. En el segundo grupo de síntomas, los de hiperactividad, tenemos la hiperactividad motril, el hecho de que el chico no puede estar sentado tranquilamente durante 45 años, 45 minutos. Para él realmente es como si fueran 45 años de estar durante todo el tiempo que dura la clase. Él todo el tiempo necesita estar moviéndose, todo el tiempo está jugando con algo en las manos, necesita levantarse, necesita... eso es la hiperactividad motril, pero la hiperactividad se expresa también, por ejemplo, en el pensamiento, ¿sí? Sus ideas están corriendo muy rápido de un lado a otro. Estos niños también hablan mucho más de lo que es adecuado en la situación social específica en la que están. Tienen tendencia a hablar mucho y estos son típicos síntomas de hiperactividad. El tercer grupo de síntomas son los síntomas de impulsividad. Lo que vemos en realidad en todos estos síntomas es que todos nosotros tenemos en la área prefrontal del córtex, en el cerebro, tenemos un sistema que inhibe nuestras respuestas a impulsos exteriores para que podamos estar siguiendo solo solo un tipo de estímulo. O sea, siempre estamos expuestos a muchos estímulos, nuestras orejas están abiertas, oímos muchas cosas, nuestros ojos están abiertos, mucha información entra por ahí, pero cuando hemos decidido concentrarnos en un estímulo determinado, en este ejemplo es lo que el profesor está hablando, entonces tenemos un sistema en la cabeza que inhibe la respuesta a todos los demás estímulos. O sea, todos los demás estímulos podrían causarnos reaccionar a ellos, pero hay ese sistema que inhibe nuestra respuesta y entonces podemos mantener la concentración enfocada en lo que hemos decidido enfocarla. Cuando este sistema falla, este sistema de inhibición falla, entonces cualquier cosa que ocurre fuera, enseguida nos causa una reacción y al estar reaccionando a cualquier estímulo exterior, entonces pasa todo lo que vemos en el TDAH.
Y entonces también así podemos entender los síntomas de la impulsividad, que son, por ejemplo, el hecho de que este niño no es capaz de esperar su turno cuando está jugando con sus amigos y se tira para adelante muy rápido cuando todavía no llegó su turno. O, por ejemplo, cuando la profesora pregunta una pregunta y la profesora todavía no ha terminado de preguntar la pregunta, él ya piensa que él ya sabe la respuesta, enseguida se levanta y grita la respuesta, él ni siquiera, cuando en realidad lo que tenía que haber hecho es primero levantar la mano, esperar que la profesora le dé el permiso para hablar. Él no puede retener todo ese tiempo, y él incluso no ha tenido la posibilidad de esperar que la profesora termine de hacer la pregunta. Y entonces muchas veces se equivoca en su respuesta porque él no... imagínense, por ejemplo, en una pregunta así de tipo americana, cuando le dicen al niño, he aquí una lista de ciudades y capitales, elige la que no es capital. Y entonces hay una lista de ciudades y tal, pero él, como no ha tenido la paciencia de leer toda la pregunta entera, entonces él no se ha fijado que lo que pone es que hay que elegir la que no es capital. Entonces él solo ha empezado a leer la pregunta, enseguida ve la lista de las ciudades, ve París y él enseguida dice París es la respuesta, y por supuesto se equivoca, y eso es un tipo de error muy frecuente en estos chicos. Entonces, sí entendemos un poco los típicos síntomas de este trastorno, y vemos el impacto que esto puede tener en los pacientes, en su funcionamiento, tanto dentro de la familia como en el ámbito escolar. Y quisiera mostrarles un vídeo de un paciente mío para que vean realmente cómo se expresan estos síntomas y cómo influyen en todas las personas en el entorno. Vamos a ver si consigo enseñarles el vídeo. ¿Dónde lo tenemos? Ok, por un problema de confidencialidad, por supuesto, se trata de menores y no puedo enseñarles las caras de los chicos que yo estoy tratando, entonces hemos disfrazado a los chicos, pero van a entender muy bien de qué se trata. Creo que pueden ver claramente la hiperactividad y también la impulsibilidad. Vean, por ejemplo, como si ha sentido un poco de hambre, enseguida se abalanza sobre el bote, lo come de cualquier manera. Y vemos la influencia que esto tiene sobre sus amigos, que están todos completamente abrumados y molestados, y es muy difícil convivir con este comportamiento así tan hiperactivo y tan impulsivo. Y por eso estos chicos suelen tener problemas sociales muy importantes. Aquí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, como estamos ahora en el mes de Elul, el mes de la Teshuvah, y la Teshuvah es el retorno. Parte del retorno es el retorno a nuestras fuentes, a nuestros textos. Y por eso me parece conveniente ver si podemos adivinar qué personaje bíblico quizás tenía este diagnóstico de TDAH. No sé si lo habrán adivinado, pero vamos a ver juntos. En Bereshit, capítulo 25, tenemos a nuestros patriarcas Yitzhak y Rivka,
Rivka ha quedado embarazada y entonces Bereshit nos cuenta que cuando se cumplieron los días de dar a luz, aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esav. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esav y lo llamaron Jacob. Siempre tenemos esta cuestión de, aunque intentamos evitarlo, pero siempre hay las comparaciones que se empiezan a hacer entre hermanos y más todavía cuando son mellizos, y vemos que la Torá misma nos dice los niños crecieron y Esav llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Y vemos cómo las características así de la hiperactividad y de la impulsividad le llevan a hacer una actividad que es realmente conveniente para este tipo de personas, que ser hombre del campo y ser cazador. Y Jacob, en cambio, era hombre inocente, asentado en carpas. Vemos que como enseguida se ve el contraste y es lo que les pasa muchas veces a los niños con ADHD, que se comparan a ellos mismos con los demás niños y enseguida empiezan a sentir muchas veces problemas de identidad personal y de autoestima a causa de esas comparaciones. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esav vino del campo agotado. Y Esav dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso le llamaron Edom. Y Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esav dijo: estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Fíjense la impulsividad, ¿sí? Ahora, en este momento, el estímulo es un estímulo interior. Siento hambre. En el momento en que siento hambre, el estímulo es total. No es, ok, siento hambre, voy a buscar qué puedo comer, etcétera. Sino, estoy a punto de morir. Y la impulsividad es, tengo que comer algo enseguida. Jacob, sin embargo, está pensando en el futuro. Esav no puede pensar en el futuro. Él está ahora. Lo único que cuenta es el impulso de este momento, el estímulo de sentir el hambre. Entonces, Jacob le pide de vender su primogenitura y Jacob le dice: júramelo primero, y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob Jacob dio a Esav pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue y menospreció Esav la primogenitura. Fíjense usando esta forma literaria de poner 5 verbos de acción en la misma frase, que es una cosa muy poco común en la Torá. En una misma frase, 5 verbos de acción, viene a expresar la hiperactividad de Esav. Tengo que agradecer al Rav Dr. Simcha Chesner, que es el que me enseñó este comentario. Es un pedagogo que está haciendo una labor muy importante en Israel con chicos con TDAH, y le agradezco por este enseñamiento. Entonces vamos a volver a la cuestión de diagnosticar el TDAH, que es una cuestión muy importante y quiero tocar algunos puntos. Tenemos exámenes por ordenador que lo que vienen a hacer es medir la atención de una forma, digamos, más estandarizada. Y esto es un poco, produce muchas veces un error, porque hay gente que piensa que al ser un examen computerizado, entonces eso da un diagnóstico exacto y científico de TDAH, pero eso es un gran error, porque los exámenes de estos lo único que hacen es decir el nivel de inatención. Pero, y si el nivel es patológico, entonces puede caber el diagnóstico de TDAH, pero la falta de atención puede ser causada por muchas otras razones, y esto los exámenes por ordenador no lo pueden decir. No pueden decir cuál es la razón de la falta de inatención. Es exactamente como, por ejemplo, en medicina interna, cuando se mide la fiebre. Entonces, un termómetro pues, mide muy exactamente la temperatura de una persona, pero no te puede decir en absoluto cuál es la causa de la fiebre, si es porque la persona ha terminado ahora de hacer un ejercicio físico muy intensivo, o si es porque tiene una infección, o si es porque tiene una enfermedad autoinmuna. Y lo mismo pasa en TDAH. Las razones por las cuales la atención es deficiente
pueden ser muy variadas y esto de esto vamos a hablar ahora. Otro requerimiento muy importante para el diagnóstico es que los síntomas tienen que expresarse por lo menos en 2 cuadros diferentes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, pasa a veces que hay un chico que tiene por ejemplo, dislexia, pero que no está diagnosticado y que no está recibiendo el tratamiento que debe recibir para la dislexia, y entonces está funcionando mal en la escuela, y a raíz de eso se han creado malas relaciones entre él y sus profesores, empieza a estar inquieto e intranquilo en la silla y en la clase, y empieza a tener así problemas de comportamiento, y por supuesto está sufriendo de inatención, pero eso solo ocurre en el cuadro escolar. Si vemos este mismo chico en casa, él no tiene ahí ningún problema, porque en el funcionamiento en casa la dislexia no le causa inatención, y por eso es muy importante este requerimiento, y desgraciadamente en muchos casos no se presta suficiente atención a este punto. Es imprescindible para el diagnóstico del TDAH tener información no solo de una fuente, o sea, no solo de lo que pasa en el colegio, sino también de lo que pasa en casa, de lo que pasa cuando el niño está con otros amigos, y solo haciendo una integración de toda la información se puede hacer un diagnóstico. Otro punto muy importante es tener en cuenta otros posibles diagnósticos que pueden, como decíamos antes, explicar la falta de atención. Y es muy frecuente en TDAH que haya lo que se llama un doble diagnóstico, o sea que además de los problemas de inatención, de impulsividad, de hiperactividad, hay también otros problemas psicológicos, y entonces estos chicos merecen recibir 2 diagnósticos, no solo uno, pero lo que hay que ver es que a veces se produce un error, y entonces en realidad lo que está apareciendo como 2 diagnósticos, en realidad hay un solo diagnóstico que podría explicar todo. O sea que, por ejemplo, un chico que está sufriendo de un trastorno de ansiedad, y quizás la ansiedad que tiene, por ejemplo, el separation anxiety, puede explicar todos sus problemas de intranquilidad, de falta de atención, de impulsividad, etcétera, y entonces ese chico no merece recibir 2 diagnósticos, sino uno solo. Pero sí es verdad que los chicos que han sido diagnosticados correctamente con TDAH, en muchos casos sufren también de otro diagnóstico adicional. Y los más comunes son la ansiedad, la depresión, los trastornos del comportamiento, la discapacidad de aprendizaje, los trastornos de TIC, el trastorno obsesivo-compulsivo, y en edades más mayores, de la adolescencia y la edad adulta, la adicción a sustancias. Y entonces es muy importante hacer una buena evaluación para saber si se trata de otro trastorno diferente, o si los 2 diagnósticos coexisten. Perdónenme un segundito. Y por supuesto es muy importante hacer esta evaluación y el diagnóstico de forma correcta, porque el tratamiento cambia según el diagnóstico. Vemos que la comorbilidad es muy común. Esto es uno de los estudios más importantes que se hicieron en su momento sobre ADHD. Vemos que solo 1/3 de todos estos casi 600 niños, solo 1/3 tenían solo TDAH. Todos los demás tenían, además del TDAH, tenían otros trastornos, como le enseña. Y otra cosa muy importante es que en estos casos de chicos con síntomas así de falta de atención, de impulsividad, de hiperactividad, tenemos también que pensar que quizás el problema es otro. No TDAH, y voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, sabemos bien que un niño que no duerme bien por la noche no va a poder
no va a poder concentrarse bien al día siguiente en la escuela, y a causa de haber dormido mal va a estar muy intranquilo, y a causa de esa intranquilidad pues puede tener también problemas de comportamiento, puede actuar impulsivamente, y entonces para el profesor o el padre que le ve por fuera, puede parecer como si este niño sufriera de TDAH. Pero, por ejemplo, tenemos muchos casos en los cuales el niño tiene pólipos en la cavidad nasal. Esos pólipos por la noche, cuando la tensión muscular baja, esos pólipos producen obstrucciones cortas de las vías respiratorias y hay momentos de apnea. En esos momentos hay una baja de oxígeno en el cerebro, y a causa de eso el sueño, mismo si el niño duerme muchas horas, el sueño es inefectivo. Y entonces este niño, a pesar de que a los padres les parece que está durmiendo suficientes horas, este niño en realidad no duerme lo suficiente, y a causa de eso tiene los problemas que tiene. Y entonces en ese caso el tratamiento, por supuesto, no es un tratamiento por Ritalina, sino un tratamiento de una operación de esos pólipos. Hay otros trastornos del sueño que pueden explicar lo mismo, incluso muchas veces malos hábitos de niños que se han acostumbrado a quedarse jugando o haciendo otras cosas por la noche hasta muy tarde, como los niños que tienen adicción a las pantallas. Y también hay otro tipo de cosas que siempre tenemos que tener en cuenta, pero eso lo voy a dejar para un poco más tarde. Cuando se piensa en qué tipo de terapia queremos dar a este chico, tenemos siempre que pensar en una combinación de varias cosas, porque muchas veces se tiene la tendencia de recetar muy fácilmente la Ritalina. Es muy fácil, no es necesario hacer un serio trabajo de ir al psicólogo, de hacer muchas sesiones, de hacer mucho trabajo en casa, de implementar cambios en el funcionamiento escolar, etcétera, simplemente tomar una pastilla, etcétera, pero sabemos que es un gran error, y que un buen programa terapéutico tiene que incluir muchos aspectos, tanto dentro de la familia como en el colegio, y sobre todo mucha orientación y terapia para los padres, que tienen que enfrentarse ante estos problemas, y la forma en que los padres sepan manejar el asunto es crucial para el desarrollo del niño. Les recomiendo ver los 20 principios de manejo del niño con TDAH del profesor Russell Barkley. Lo pueden encontrar muy fácilmente en el internet, y el profesor Barkley es una eminencia en este campo, y tiene conferencias que pueden ver en YouTube, y mucho material, y para todos los que estén interesados es muy recomendado. Toda la cuestión de la Ritalina es muy debatido. Por un lado, hay muchas investigaciones que se han hecho que demuestran que cuando el TDAH ha sido bien diagnosticado, como decíamos antes, cuando no se ha hecho ninguno de todos los errores que he citado antes, y que realmente lo que tiene el niño es TDAH, entonces la Ritalina es muy útil. La Ritalina o cualquier otro de las medicaciones que se han demostrado útiles en TDAH. No voy a detallar todos los detalles de esta investigación porque no tenemos suficiente tiempo, pero son estudios que han sido muy bien planeados, con todos los parámetros científicos para demostrar la efectividad de este tratamiento, y uno de los mejores estudios demostró que la mejor combinación es la combinación de medicación con manejo conductual. La combinación de estas dos estrategias terapéuticas es la más efectiva, o sea, sobre todo cuando se combina la medicación con el trabajo de orientación a los padres y el manejo conductual del niño. Ahora quiero contarles, este es el dibujo de uno de mis pacientes sobre el que les quiero contar ahora.
Este es un chico que en la clase la profesora vio que él no conseguía concentrarse, que él perdía muy fácilmente el hilo de la clase, que él estaba muy intranquilo, tenía movimientos bruscos, estaba muy fácilmente evadido por cualquier ruidito, cualquier movimiento dentro de la clase. La profesora recomendó a los padres que fueran a un neurólogo. El neurólogo muy rápidamente diagnosticó un TDAH y recetó la Ritalina. El niño empezó a recibir esta medicación y el funcionamiento en la escuela mejoró un poquito, pero a pesar de eso el chico seguía estando en un estado de ánimo bastante bajo. Se peleaba mucho con los demás alumnos y también en casa se peleaba mucho con sus hermanos. Por la noche le costaba mucho quedarse dormido. Y entonces para pasar un poco el tiempo se quedaba mucho jugando con su teléfono móvil y muchas veces por la mañana le costaba mucho despertarse y una vez que ya le despertaban después de muchos intentos, pues muchas veces decía que le duele mucho la barriga, pero se siente bien, que no quiere ir al colegio. A veces los padres se enfadaban con él porque pensaban que son puras excusas, que él se enfadaban con él porque había estado jugando mucho tiempo con el teléfono por la noche y le castigaban. Y así durante un tiempo, una mañana, fueron a despertarle y le costó más de lo habitual despertarse y se quejó de un dolor muy fuerte de barriga y al principio los padres pensaron que era como uno de esos muchos días en los cuales él intentaba esquivar el ir al colegio, pero en ese momento el chico empezó a vomitar y cuando empezaron así a ver un poco más de cerca lo que pasa, los padres descubrieron muchos envoltorios de medicamentos y entendieron que el chico había tomado una gran cantidad, había tragado una gran cantidad de pastillas que había encontrado así en un cajón de la casa. Bueno, y a raíz de eso ya pues fueron a un centro médico, llegaron a uno de nuestros especialistas y resultó que este chico durante los últimos meses había estado sufriendo un abuso en su colegio. Unos chicos 4 años mayores que él solían agarrarle y llevarle a los lavabos del colegio y abusar de él sexualmente y le habían amenazado que si él contaba esto a alguien, pues que publicarían fotos desnudas suyos en el Facebook, y entonces él pues tenía mucho miedo y no contó a nadie sobre este asunto, y en realidad todo lo que le había estado pasando a este chico, toda la inatención, toda la intranquilidad, toda la dificultad en quedarse dormido por las noches, etcétera, era en realidad síntomas de trastorno postraumático que tenía a causa de este abuso que estaba sufriendo. Y entonces podemos fijarnos en esta tabla cómo en muchos casos el trastorno el trastorno de estrés postraumático, los síntomas pueden parecer camuflados como si fuera TDAH. Sabemos que la inatención, como ven aquí en la tabla, la inatención es común a los dos trastornos. La inatención es uno de los síntomas típicos de los trastornos postraumáticos y, por supuesto, también de la TDAH. En el trastorno postraumático hay un fenómeno que llamamos intrusión, que es el hecho de que en muchos momentos, mismo cuando el niño no quiere pensar en esos eventos traumáticos que él está sufriendo, pero estos le vienen a la cabeza. Y en esos momentos, por supuesto, él no puede estar concentrado y está como distraído y parece evadido al que le está mirando por fuera y que no sabe que eso es lo que le pasa dentro de la cabeza. Y entonces la gente lo puede confundir como si fuera la distracción del TDAH. Muchas veces estos chicos con trastornos postraumáticos tienen un comportamiento muy irritable, es parte
de los síntomas típicos, y este comportamiento irritable puede interpretarse falsamente como si fuera la hiperactividad del TDAH. Y finalmente, uno de los síntomas típicos del trastorno postraumático es la hipervigilancia. Es cuando la persona postraumática está todo el tiempo como muy tensa, como si en cualquier momento alguien vaya a atacarle o vaya a pasarle de nuevo algo así traumático. Al verle así como reaccionando de esta manera, una persona que lo mira de fuera y no sabe en realidad lo que está pasando puede interpretarlo como si fuera impulsividad. Y entonces vemos bien en esta tabla cómo estos 4 síntomas pueden ser confundidos y diagnosticados falsamente como TDAH. Entonces este niño está recibiendo Ritalina en vez de recibir un tratamiento al trastorno postraumático, y por supuesto los resultados son terribles. Y esto viene a ilustrar otro requerimiento para el diagnóstico que está escrito en todos los manuales de diagnóstico del TDAH, pero la mayoría de la gente no hace caso a este requerimiento, y es que mismo si un niño tiene todos los síntomas que son característicos de TDAH, pero estos síntomas pueden ser explicados mejor por otro trastorno, por ejemplo, en este caso del que citábamos antes, todos los mismos síntomas pueden ser explicados mejor por el trastorno postraumático. Entonces, en ese caso no se debe dar el diagnóstico de TDAH. ¿Os acordáis que antes en esta diapositiva os había dicho que había otra cosa, además de todos los problemas del sueño, la adicción a las pantallas, los problemas de otorrinolaringología, que son problemas que a veces se expresan como si fuera TDAH? Os había escrito otra cosa más, y ahora os descubro que lo que yo me refería es el trastorno por estrés postraumático, que en muchos casos está camuflado como si fuera TDAH. Entonces, tenemos que recordar que en cualquier evaluación de un niño con problemas psicológicos tenemos siempre que preguntarle al niño y preguntarle a los padres, preguntar explícitamente si ha habido una exposición a eventos traumáticos. Yo, en el centro en el que trabajo, en Adasa, muchas veces cuando hacemos la evaluación de un niño que nos ha sido referido para terapia, muchas veces veo que el evento traumático ocurrió hace mucho tiempo atrás, y cuando hago la evaluación veo que el niño me cuenta que está sufriendo de eso ya hace mucho tiempo, y entonces yo les pregunto a estos niños, bueno, ¿y cómo es que hasta ahora no se ha descubierto? Y muchas veces lo que el niño responde es porque hasta ahora nadie me preguntó nada sobre esto. Y estos son niños que han estado muchas veces hablando con el profesor en el colegio y con la asesora pedagógica y con el psicólogo y con el médico de familia, etcétera, pero nadie les ha preguntado explícitamente, a lo mejor hay alguien que está abusando de ti, a lo mejor hay alguien que está haciéndote algo que te es desagradable, a lo mejor hay alguien que te está tocando de una forma que no es conveniente, a lo mejor has sufrido algún acontecimiento traumático. No preguntamos suficientemente estas preguntas explícitamente, y es un gran error, y a causa de eso muchas veces no descubrimos casos postraumáticos. Tenemos que ser conscientes de que los traumatismos son mucho más comunes de lo que pensamos. Hay el famoso ACE Study en Estados Unidos, un estudio que siguió a casi 20.000 personas de un nivel socioeconómico alto, en los que se esperaba que el número de traumatismos fuese relativamente, de traumatismos en la infancia fuese relativamente bajo. Cuando les preguntaron a estas personas, les pidieron de contar qué experiencias traumáticas habían tenido durante la infancia hasta los 18 años, descubrieron cifras enormes, que demostraron que todas estas cosas son mucho más frecuentes de lo que pensamos, y por eso tenemos siempre que preguntar estas cosas. Entonces, ya vamos casi a terminar. La primera moraleja de
la primera moraleja de todo lo que hemos estado hablando es de que antes de fijar el diagnóstico de TDAH, tenemos que buscar bien si hay otras razones que pueden explicar los síntomas, y una de las más importantes cosas que hay que buscar es la posibilidad de que quizás haya un evento traumático, un abuso. Y otra moraleja, para finalizar, es que debemos superar los prejuicios. Y en este caso me refiero a los prejuicios de que el comportamiento, las características de las personas hiperactivas e impulsivas, tenemos la tendencia de juzgarlas muy rápidamente como algo negativo. Y entonces vamos a volver de nuevo a nuestros textos sagrados para hablar de este tema. En el libro de Samuel Aleph, capítulo 16, vemos cuando el profeta Samuel, Dios le manda a que elija al que va a ser el próximo rey de Israel. Y Dios le manda a la casa de Ishai, y le dice, tienes que ungir a uno de sus hijos, y él va a ser el rey de Israel. Entonces Samuel va a la casa de Ishai, y Ishai empieza empieza con el primogénito Eliab, y cuando el profeta Samuel ve a Eliab, Dios le dice, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Ishai llamó a Aminadab y lo hizo pasar delante de Shmuel, su segundo hijo, y este dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Después Ishai hizo pasar a Shammah, su tercer hijo, y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Ishai hizo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Ishai, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Ishai, ¿son estos todos tus hijos? Muy raro, ¿cómo puede ser? Y entonces Ishai le dice, bueno, tengo un hijo, pero no puede ser que sea él, porque es uno que no sabe hacer nada, está solo apacentando las ovejas en el campo, etc. Seguramente era un chico muy hiperactivo y muy impulsivo, y por eso ni siquiera no lo tenían en casa, lo tenían así en el campo. Y entonces Shmuel le dice a Ishai, manda a buscarlo porque no vamos a continuar hasta que él no venga. Y entonces viene David, el hijo menor de Ishai, y el Midrash nos cuenta que cuando Shmuel ve a Ishai, cuando el profeta Samuel ve a David, al principio se alarmó mucho, porque él envió por él huir central, y Shmuel, el profeta Samuel, ve que es rojizo. Y si recordáis, rojizo es exactamente como la Torá había descrito a Esav, que vimos cuál era su comportamiento. Y al ver, cuando Shmuel ve que era rojizo, entonces enseguida empezó, ¿cómo puede ser? Esta va a ser una persona como Esav, que finalmente acabó siendo una muy mala persona, etc. Pero la Biblia nos cuenta que era rojizo de ojos hermosos y bien parecido. Y por supuesto, lo que se refiere a la Biblia no es su apariencia exterior, como lo dice antes, sino al hecho de que estos ojos hermosos, dice bien parecido, en realidad reflejan unas cualidades espirituales internas muy importantes, y el Señor le dice a Samuel, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante, y sabemos muy bien la tremenda personalidad de David, que es como el elegido, el profeta, el que supo tener el enorme carisma de juntar alrededor de él a todo el pueblo de Israel, de luchar y ganar todas las guerras para poder liberar al país de Israel de todos sus enemigos, por un lado, y por otro lado era un gran músico, y fue el que compuso la mayoría de los sagrados salmos que tenemos hoy el día en el libro de Teilim. Y entonces lo que tenemos que aprender de esto es
no tener ese prejuicio en contra de las personas con las características de hiperactividad e impulsividad, como tenía también David, porque estas personas pueden tener también, finalmente, de estas ventajas, de estas características pueden salir grandes ventajas como la creatividad, el coraje, el hecho de pensar out of the box, y ojalá que sepamos realmente ver a estos chicos no con una forma así de juicio negativo, sino de intentar ver también su gran potencial y de ayudarles a desarrollarse y a ser las grandes personas que pueden ser con esas características que tienen. Y aquí les quiero agradecer mucho por su atención y si tienen alguna pregunta, tenemos que ver quizás si han escrito alguna pregunta. Ah, ok. Si pueden abrir nosotros tenemos los teléfonos cerrados, los micrófonos cerrados ahora, pero pueden abrir su micrófono y preguntar, o pueden escribir también por el chat si tienen alguna pregunta. Tenemos aquí una pregunta. Ha quedado claro, agradezco la oportunidad de participar y aprender, muchas gracias. Otra pregunta, ¿es posible tratar el TDAH sin necesidad de medicamento? ¿Esto es solo con terapia y trabajo? Muy buena pregunta. Por supuesto, depende de la intensidad de los síntomas y de en qué campos los síntomas están causando problemas al chico, y depende también, como decíamos antes, si hay otros diagnósticos además del TDAH. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta en el momento de decidir. Sí es verdad que hay casos en los cuales enseñando al niño estrategias con las que puede enfrentarse a sus dificultades y dando una buena orientación a los padres de cómo manejar el comportamiento, en muchos casos se puede conseguir tratar sin necesidad de medicar. Pero por otro lado, tengan en cuenta que la medicación para el TDAH es una medicación que es relativamente muy segura, es una medicación que ha sido estudiada porque se ha dado ya a millones de niños en todo el mundo durante ya decenas de años, y entonces sabemos exactamente cuáles son los efectos secundarios y sabemos muy bien cuál es el seguimiento que hay que hacer. Entonces, si la medicación está hecha de una forma responsable, después de haber hecho una buena evaluación, y se hace también un seguimiento, o sea, no solo recetar el medicamento y olvidarnos, sino que el niño vuelva al mismo médico que le ha recetado al principio cada semana y después cada mes, para ver si realmente hay efectividad, para ver si hay efectos secundarios, etc. Entonces, en ese caso, la medicación no es peligrosa y puede ahorrar muchos esfuerzos que sin la medicación se tendrían que hacer, y en muchos casos eso ayuda mucho a restablecer la autoestima del niño, y puede tener consecuencias psicológicas muy, muy importantes. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta no solo los efectos secundarios de la medicación que tanto tememos en general,
sino también los efectos secundarios de no dar la medicación, o sea, todo lo que va a tener que sufrir el niño por el hecho de no estar recibiendo esa ayuda que podría ayudarle bien. Otra pregunta, ¿alguna referencia bibliográfica para obtener mayor información? Como le decía, yo creo que la mejor source son las conferencias y los libros y las cosas que ha publicado en el Internet el profesor Russell Barkley. También hay en español muy buen material en el website del NIH americano. Tienen también bastante material en español que es de buena calidad. Otra pregunta que viene aquí, gracias, quedó todo muy claro. Solo quisiera saber qué tipo de medicamentos se dan por lo regular a los niños diagnosticados con TDAH. Y estos medicamentos son determinantes para el desarrollo, quiero decir, ¿empeoran el diagnóstico? Por supuesto que no empeoran el diagnóstico. Si se usan de una forma sensata, o sea, si es realmente un médico que conoce bien los medicamentos, que hace un seguimiento bastante frecuente del niño, etcétera, entonces los medicamentos no van a empeorar, al contrario. Lo que sí es que no van a curar tampoco el TDAH. El trastorno va a seguir estando ahí, los medicamentos solo reducen los síntomas. Los medicamentos más frecuentes que se usan es realmente la Ritalina, pero que tiene muchas formas, porque hay long-acting, hay muchos tipos de Ritalina y tal. Hay hoy en día también Focalina, que es en realidad la misma molécula, pero con un cierto cambio para evitar parte de los efectos secundarios. Y hay también las anfetaminas, que hay chicos que responden mejor a la anfetamina que a la Ritalina, y hay que ver, como decía, hacer un seguimiento y ver cuál es el medicamento más apropiado. Otra pregunta que llega ahora, ¿la alimentación puede ayudar a mejorar el TDAH? ¿Podría ser eficaz? Esto es un tema que ha sido muy investigado porque, por ejemplo, en un momento dado había mucha publicidad sobre la cuestión de que el azúcar puede agravar los síntomas del TDAH. Se investigó y ninguna investigación seria ha conseguido demostrar que el azúcar influya en los síntomas, a pesar de que las creencias populares en muchos lugares siguen siendo de que, pero no se ha demostrado eso científicamente. También se había pensado que el omega 3 podría ayudar. Entonces está claro que si hay un niño que tiene una alimentación muy pobre, no come suficiente pescado, no come suficiente otro tipo de alimentos que tienen omega 3, entonces quizás a esos niños hay que añadirles del omega 3, pero no solo por la cuestión del TDAH, sino porque les falta ese. Pero dar el omega 3 como tratamiento para el TDAH no ha sido demostrado. En muchas investigaciones que lo han intentado estudiar, no ha sido demostrado como útil. Otra pregunta. También hay niños sobresalientes con TDAH, por supuesto. TDAH no afecta la inteligencia, y entonces un niño que tiene TDAH puede ser un niño muy inteligente, y puede ser también un niño con menos inteligencia, no tiene nada que ver. Son dos cosas independientes. Si hay alguna pregunta más, y si no, pues creo que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por su atención, y espero que hayamos contribuido un poco a los niños y a su desarrollo, y es lo que intentamos hacer en Adasa y en general, y en nuestra división en particular. Muchas gracias. Muchas gracias
Muchas gracias al doctor Benarroch por esta extraordinaria presentación clara, precisa, y también queremos invitarlos a todos los que quieran conocer la oferta académica y profesional que tiene la universidad en estos campos, que visiten nuestra página web, que pueden encontrar como Universidad Hebraica de México. Van a encontrar información sobre distintos programas, distintas estrategias que desarrollamos para, como decía el doctor, ayudar a contribuir a la mejora y el desarrollo de los jóvenes. Así que muchas gracias, doctor Benarroch, muchas gracias a DASA, y seguimos siempre en contacto en el marco de la Universidad Hebraica de México. Gracias.